No señor, no habrá eso. Yo vi lo que ellos hicieron. Un niño, un simple trabajador menospreciado por todos, se convirtió en un héroe inesperado y salvó a un poderoso empresario de perderlo todo. Lucas, un joven humilde y olvidado, se enfrentó a un poderoso villano para salvar una empresa completa, rodeado de personas que no confiaban en él. Esta historia te dejará sin palabras. Te sorprenderás con este increíble joven que te hará creer en el poder de la valentía y la superación. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias tan impactantes como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Ahora, vamos allá. Lucas tenía 17 años y llevaba ya varios trabajando en las oficinas de Corporación Mirabilis, una de las empresas más prestigiosas del país. Aunque era joven, su vida había sido todo menos fácil. Desde que tenía memoria, había vivido en hogares adoptivos, pasando de un lugar a otro sin un sentido real de pertenencia. Al final, terminó bajo la tutela de Marcio, un supervisor de personal que dirigía a trabajadores subalternos y quien, más que ayudarlo, parecía disfrutar sometiéndolo a un control constante y humillante. El trabajo de Lucas era todo menos glamuroso. Pasaba los días limpiando escritorios, recogiendo basura y asegurándose de que las oficinas estuvieran impecables. Su jornada empezaba al amanecer y terminaba cuando las luces de la corporación se apagaban, pero ni siquiera entonces podía relajarse del todo. Marcio tenía una personalidad intimidante, siempre buscando un motivo para señalar errores, aunque fueran inexistentes. Para Lucas, cada día era una batalla contra el agotamiento físico y el miedo constante de no cumplir con las expectativas de su supervisor. Marcio no solo era exigente, sino también cruel. Su tono de voz era firme, sus órdenes eran secas y no toleraba explicaciones o excusas. Para él, Lucas no era más que una herramienta, alguien fácil de reemplazar si cometía un error. Aunque había otros trabajadores bajo su supervisión, Marcio parecía tener una fijación especial con Lucas, a quien constantemente le recordaba su lugar en el mundo: eres nadie. Haz tu trabajo y no llames la atención. A pesar del trato que recibía, Lucas mantenía una chispa de resiliencia en su interior. Aunque se sentía atrapado en una rutina asfixiante, soñaba con un futuro diferente. Pero ese sueño parecía muy lejano, casi inalcanzable, hasta el día en que todo cambió. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Lucas llegó temprano a las oficinas, con su uniforme impecable y un trapo en la mano, listo para enfrentar otro día de limpieza y órdenes. Mientras barría el pasillo frente a la sala de reuniones principal, escuchó voces provenientes del interior. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y aunque normalmente habría seguido su camino sin mirar, algo en el tono de la conversación lo hizo detenerse. Reconoció de inmediato la voz de Marcio. Su tono era bajo y conspirador, algo muy diferente al tono autoritario que usaba normalmente. Lucas ajustó su posición, manteniéndose fuera de vista, y trató de escuchar con más atención. Al principio, las palabras eran fragmentadas, pero pronto captó frases que lo dejaron helado. Con esta firma, todo será nuestro. Él no sospecha nada, dijo Marcio, en tono de burla. Lucas se tensó. El él al que se referían no podía ser otro que Roberto Mirabilis, el fundador y presidente de la empresa. Un hombre conocido por su visión empresarial y su integridad, pero también por su confianza absoluta en las personas que lo rodeaban. Marcio estaba hablando con otro hombre, alguien cuya voz Lucas no reconoció, y juntos discutían un plan para engañar a Roberto y apoderarse de la empresa que había construido desde cero. No te preocupes. Lo tengo todo bajo control. Firmarás sin leer nada, continuó Marcio, riendo con confianza. El corazón de Lucas comenzó a latir más rápido. Por un momento, se sintió paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Si lo que decían era cierto, estaban a punto de traicionar al hombre que había levantado la corporación, dejando a Roberto sin nada. Lucas retrocedió lentamente por el pasillo, con la respiración entrecortada. Su mente corría a toda velocidad, intentando asimilar lo que había oído. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podría él, un simple trabajador, detener algo tan grande? Sabía que Marcio era despiadado, y si se enteraba de que Lucas había escuchado la conversación, las consecuencias serían graves. Pero, al mismo tiempo, quedarse en silencio le parecía una opción aún peor. Por primera vez en su vida, Lucas sintió que tenía un propósito que iba más allá de sus tareas diarias. Había algo en juego, algo más grande que su propio miedo. A pesar de no tener un plan claro, sabía que debía encontrar la manera de advertir a Roberto Mirabilis antes de que fuera demasiado tarde. Esa chispa de determinación, que siempre había estado escondida en su interior, comenzó a arder con más fuerza. Sin embargo, lo que no sabía era que esta decisión lo llevaría a enfrentarse a los momentos más difíciles de su vida.
Lucas no podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado. Esa misma tarde, mientras limpiaba el pasillo principal, pasó varias veces frente a la oficina del señor Roberto Mirabilis. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de nerviosismo y urgencia. Quería hablar con él, advertirle sobre la traición que se estaba gestando, pero ¿cómo podría hacerlo? A su alrededor, el personal de seguridad y los asistentes mantenían un control estricto sobre quién podía acercarse al director general. Él, un simple trabajador de limpieza, nunca sería tomado en serio. El primer intento de Lucas fue escribir una nota anónima. En ella, trató de explicar de manera breve lo que había escuchado en la conversación de Marcio. Dobló cuidadosamente el papel, y aprovechando un momento en que nadie lo veía, lo dejó sobre el escritorio del asistente personal de Roberto. Luego se retiró rápidamente, con la esperanza de que el mensaje llegara a las manos correctas. Sin embargo, al día siguiente, encontró el papel arrugado y tirado en el cesto de basura de la oficina. Era evidente que nadie le había prestado atención. Lucas sintió una punzada de frustración, pero no se dio por vencido. Decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, dejó otra nota directamente en el buzón que Roberto solía revisar a diario. Durante horas, esperó con ansiedad a que algo sucediera, pero no pasó nada. La situación se tornaba cada vez más desesperante. Cada intento fallido alimentaba la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, Marcio seguía supervisando a Lucas con la misma actitud autoritaria de siempre, completamente ajeno a que el joven sabía de su conspiración. Cada vez que Marcio pasaba cerca, Lucas se tensaba, temiendo que descubriera lo que estaba intentando hacer. Con el paso de los días, Lucas comenzó a notar señales de que el plan avanzaba. Más reuniones secretas, documentos que pasaban de una mano a otra y el ambiente tenso en los pasillos le indicaban que la fecha crítica estaba cerca. La ansiedad comenzó a apoderarse de él. Sentía como si estuviera atrapado en un reloj de arena, viendo cómo los granos de arena caían uno a uno sin poder detenerlos. Si no hago algo pronto, será demasiado tarde, pensó Lucas una y otra vez. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo acercarse a Roberto? Un día, mientras limpiaba la oficina de Roberto, tuvo una idea. Sabía que el director general tendría una reunión clave en los próximos días. Si lograba estar presente durante esa reunión, podría intervenir en el momento exacto en que Marcio intentara ejecutar su plan. Pero esto significaba tomar un gran riesgo, uno que podría costarle el poco equilibrio que había logrado mantener en su vida. Mientras terminaba de limpiar el espacio, sus ojos se fijaron en un pequeño armario empotrado en la pared del fondo. Era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera esconderse dentro. Lucas miró alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba y abrió la puerta del armario. En su interior, había materiales de oficina y suministros de limpieza, pero también era el escondite perfecto para lo que planeaba. La idea comenzó a tomar forma en su mente. Si lograba esconderse en ese armario antes de la reunión, podría escuchar toda la conversación. Y si la situación se volvía crítica, podría salir de su escondite y advertir a Roberto directamente. Era una apuesta arriesgada, pero era la única opción que tenía. Durante los días previos, Lucas afinó su plan. Cada noche, repasaba mentalmente los pasos que debía seguir, considerando todos los posibles escenarios. Sabía que sería peligroso. Si lo descubrían antes de tiempo, las consecuencias podrían ser desastrosas, no solo para su trabajo, sino también para su integridad física. La noche antes de la reunión, Lucas casi no pudo dormir. Su corazón latía con fuerza, y cada pensamiento lo llevaba de vuelta a la conversación que había escuchado en aquella sala. Pensaba en Roberto, un hombre que, según lo que había oído de otros trabajadores, trataba a todos con respeto y generosidad. ¿Cómo podía alguien como Marcio atreverse a traicionar a una persona así? Lucas sabía que, si no hacía nada, sería cómplice del silencio. Ese pensamiento lo atormentaba más que el miedo a ser descubierto. La mañana de la reunión, Lucas llegó temprano a las oficinas. Su plan estaba claro: terminaría sus tareas rápidamente y luego se escondería en el armario de la oficina de Roberto antes de que los asistentes llegaran. A medida que avanzaban las horas, su nerviosismo crecía. Cada sonido en el pasillo hacía que su corazón latiera con más fuerza, pero logró mantener la compostura y continuar con su trabajo. Cuando finalmente llegó el momento, Lucas se deslizó dentro del armario. Cerró la puerta con cuidado, dejando solo una pequeña rendija para poder observar y escuchar. Dentro del reducido espacio, apenas podía moverse, pero estaba decidido a resistir. El silencio de la oficina era interrumpido únicamente por el zumbido del aire acondicionado, y el tiempo parecía avanzar más lento de lo normal. Mientras esperaba, Lucas se concentró en controlar su respiración. Pensó en todo lo que había pasado hasta ese momento,
Desde los días en que se sentía invisible hasta este instante en que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito real, algo que iba más allá de simplemente limpiar escritorios y pasar desapercibido. Los pasos en el pasillo anunciaron la llegada de los asistentes a la reunión. Lucas tensó los músculos y se preparó para lo que vendría. Sabía que no habría vuelta atrás. Desde su escondite en el armario, Lucas podía escuchar claramente cómo las voces comenzaban a llenar la oficina. Reconoció de inmediato el tono autoritario de Marcio, quien entró primero con su habitual confianza, seguido por Roberto Mirabilis, cuya voz sonaba relajada y cordial. Era evidente que Roberto no tenía idea de lo que estaba por suceder. Lucas observó a través de la pequeña rendija mientras los hombres tomaban asiento alrededor de la amplia mesa de reuniones. Marcio, con una carpeta en la mano, parecía seguro de que todo estaba bajo control. Colocó los documentos sobre la mesa y, con un tono amistoso pero insistente, comenzó a explicar los detalles del contrato que Roberto debía firmar. Señor Mirabilis, este acuerdo es crucial para la expansión de la empresa, dijo Marcio, sonriendo con falsa sinceridad. Estoy seguro de que estará de acuerdo en que es lo mejor para todos. Roberto, confiado en su colaborador de años, asintió sin mostrar demasiada preocupación. Claro, Marcio. Si tú lo has revisado, confío en que todo está en orden, respondió mientras tomaba la carpeta y la abría. El corazón de Lucas latía con fuerza. Desde su escondite, podía ver cómo Roberto hojeaba superficialmente las páginas del contrato, sin detenerse realmente en los detalles. Sabía que, si no hacía algo pronto, el plan de Marcio tendría éxito. Pero el miedo lo mantenía paralizado. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, ¿y si no me escuchan? ¿Y si Marcio me descubre? ¿Qué haré después? Pero una imagen más poderosa se abrió paso en su mente, la de Roberto perdiendo todo por confiar en alguien que lo traicionaba. Cuando Roberto tomó la pluma y acercó la mano para firmar, Lucas supo que no podía esperar más. Respiró profundamente y, con todo el valor que pudo reunir, abrió de golpe la puerta del armario y salió. «No firme eso. Es una trampa», gritó con todas sus fuerzas, su voz quebrada por la mezcla de miedo y urgencia. La sala quedó en completo silencio por unos segundos que parecieron eternos. Todos los presentes se giraron hacia él, sorprendidos por su repentina aparición. Roberto lo miró con una mezcla de confusión y asombro, mientras que Marcio, al reconocer al joven, pasó rápidamente del desconcierto a la ira. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», gruñó Marcio, levantándose de su silla con el rostro rojo de furia. Lucas dio un paso adelante, a pesar de que sus piernas temblaban. Miró directamente a Roberto, ignorando las amenazas implícitas en la mirada de Marcio. «Por favor, señor Mirabilis, escúcheme», suplicó, su voz aún temblorosa pero firme. «Este contrato no es lo que parece. Ellos quieren engañarlo para que firme algo que lo dejará sin nada». Roberto parpadeó, claramente desconcertado. Miró primero a Lucas, luego a Marcio, y finalmente a los documentos sobre la mesa. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con un tono que oscilaba entre la duda y la curiosidad. Marcio intentó recuperar el control de la situación. Caminó rápidamente hacia Lucas, apuntándolo con un dedo acusador. «Este chico está loco. No tiene idea de lo que dice. Es solo un trabajador que no debería estar aquí. Deberíamos sacarlo ahora mismo», dijo, dirigiéndose a los guardias que esperaban fuera de la sala. Pero Lucas no retrocedió. «No estoy mintiendo. Escuché todo», exclamó, mirando nuevamente a Roberto. «Marcio y otro hombre estaban conspirando para quedarse con todo lo que usted ha construido. Por favor, revise los documentos. Lea las cláusulas con cuidado antes de firmar». Roberto, visiblemente inquieto, levantó una mano para detener a los guardias, que ya habían comenzado a acercarse a Lucas. «Esperen», dijo, con la mirada fija en Marcio. «Esto es muy extraño. ¿Qué está pasando aquí?». Marcio intentó mantener su fachada de calma, aunque su nerviosismo comenzaba a ser evidente. «Señor, este chico está tratando de sabotearnos. Probablemente alguien lo envió para confundirlo. No deje que le haga perder el tiempo». Pero las palabras de Lucas habían sembrado dudas en Roberto. Con el ceño fruncido, tomó los documentos nuevamente y comenzó a revisarlos con más atención. Mientras leía, su rostro se tornaba más serio con cada página que pasaba. Lucas observó con el corazón en la garganta. Marcio, al darse cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos, dio un paso hacia Roberto, intentando interrumpirlo. «Señor, no hay necesidad de revisar todo eso ahora. Le aseguro que todo está en orden», levantando la mirada con una expresión fría y determinada. Marcio,
Creo que es mejor que te sientes, dijo, su tono cortante. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez era diferente. La tensión era palpable, como si todos estuvieran conteniendo el aliento. Marcio retrocedió lentamente, mientras Lucas seguía de pie, con las manos temblorosas pero con una sensación de alivio comenzando a surgir en su interior. Cuando Roberto terminó de leer el contrato, dejó la pluma sobre la mesa y miró directamente a Marcio. ¿Creías que no lo notaría?, preguntó en voz baja, pero con una furia contenida que heló el ambiente. Marcio no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a balbucear excusas, pero antes de que pudiera decir algo coherente, Roberto levantó la mano nuevamente. No quiero escuchar nada. Esto es inaceptable. Antes de que los guardias pudieran actuar, Marcio, desesperado, intentó recuperar el control. Dio un paso hacia Lucas, levantando la voz. Tú arruinaste todo, mocoso entrometido. Gruñó, intentando intimidarlo. Pero Lucas no se movió. Esta vez, estaba listo para enfrentarlo. Sabía que había hecho lo correcto, y nada podría cambiar eso. Los guardias intervinieron rápidamente, sujetando a Marcio por los brazos. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, Lucas respiró profundamente, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo poco a poco. Roberto se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Tú, me salvaste. Gracias por tener el valor de hablar, dijo, su voz sincera. En ese momento, Lucas supo que había cambiado su destino. El silencio que quedó tras la salida de Marcio, escoltado por los guardias, fue casi ensordecedor. Lucas seguía de pie en el centro de la sala, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza, todavía procesando lo que acababa de suceder. Roberto, sentado a la cabecera de la mesa, mantenía los documentos frente a él, leyendo con una concentración que hacía evidente su mezcla de incredulidad y enojo. Mientras pasaba cada página del contrato, la expresión de Roberto se endurecía más. Sus manos, normalmente tranquilas y firmes, temblaban ligeramente al descubrir con cada párrafo los detalles del plan que Marcio había elaborado con tanto cuidado. Las cláusulas escondidas, los términos engañosos y las disposiciones que transferirían toda la empresa a manos de su supuesto aliado estaban ahí, claros como el agua. No lo puedo creer, murmuró finalmente Roberto, dejando los documentos sobre la mesa y frotándose las sienes con frustración. Lucas observó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Durante un instante, temió que Roberto pudiera culparlo de alguna manera por todo el caos, pero cuando el empresario levantó la mirada, lo que vio fue algo completamente distinto: gratitud. Si no fuera por ti, habría firmado esto sin dudarlo, dijo Roberto, rompiendo finalmente el silencio. Su tono era bajo, pero cargado de emoción. Estuve a punto de perder todo lo que construí. Lucas tragó saliva, todavía inseguro de cómo responder. Solo hice lo que creí correcto, señor, respondió con humildad, mirando el suelo. Roberto se levantó de su asiento y caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, como si el peso de lo que acababa de descubrir lo obligara a avanzar con cautela. Cuando finalmente estuvo frente a Lucas, colocó una mano firme pero amable sobre su hombro. Hiciste algo que nadie más se atrevió a hacer. Arriesgaste mucho para advertirme. Eso dice mucho sobre tu carácter, dijo, con una leve sonrisa que contrastaba con la seriedad de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que alguien lo veía realmente, no como un simple trabajador, sino como una persona con valor y principios. Mientras tanto, en los pasillos de la oficina, los guardias mantenían bajo control a Marcio, quien todavía intentaba justificar sus acciones. Esto es un malentendido. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa, exclamaba, aunque su voz carecía de la seguridad que solía tener. Roberto salió de la sala acompañado de Lucas, y su sola presencia bastó para silenciar a Marcio. El empresario lo miró con una mezcla de decepción y enojo. Confiaste en que nunca revisaría los detalles. Pensaste que tu lealtad fingida sería suficiente para engañarme, dijo Roberto, su tono frío y cortante. Pero olvidaste una cosa: siempre he valorado más la honestidad que las apariencias. Marcio intentó hablar nuevamente, pero Roberto levantó una mano, deteniéndolo. Ya no tienes nada que decir. Esto termina aquí. Roberto ordenó a los guardias que lo llevaran a las autoridades junto con los documentos que probaban su conspiración. La escena, aunque tensa, dejó una sensación de justicia en el ambiente. De regreso en su oficina, Roberto y Lucas se sentaron frente a frente. El empresario estaba visiblemente más relajado ahora, aunque la experiencia había dejado una huella en él. Lucas, quiero saber más sobre ti, dijo Roberto, rompiendo el hielo. Lucas, nervioso, comenzó a contarle su historia, cómo había crecido en hogares de acogida, su vida bajo el control de Marcio y las dificultades que había enfrentado día tras día.
Mientras hablaba, Roberto escuchaba con atención, sin interrumpir, asimilando cada palabra. Es increíble que, después de todo lo que has pasado, todavía tengas el coraje de hacer lo correcto, comentó Roberto cuando Lucas terminó. Su tono era sincero, casi paternal. Muchos en tu lugar habrían guardado silencio por miedo, pero tú no lo hiciste. Lucas bajó la mirada, tratando de contener la emoción que sentía al escuchar esas palabras. No estaba acostumbrado a recibir elogios ni a que alguien reconociera su esfuerzo. Finalmente, Roberto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No puedo ignorar lo que hiciste por mí hoy. Me salvaste de un desastre. Pero más allá de eso, creo que mereces algo más que simplemente un gracias. Lucas lo miró con curiosidad, sin saber exactamente a qué se refería. A partir de hoy, las cosas cambiarán para ti. Quiero asegurarme de que tengas las oportunidades que mereces. Aunque no sabía exactamente qué implicaban esas palabras, Lucas sintió que algo importante estaba a punto de suceder. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él. Los días siguientes al descubrimiento de la traición de Marcio fueron un torbellino de cambios para Lucas. La empresa había vuelto a la normalidad, pero su vida nunca sería la misma. Todo comenzó la mañana en que Roberto lo llamó a su oficina. A diferencia de las veces anteriores, esta vez no fue como un trabajador más, sino como alguien que había demostrado su valor y coraje. Cuando entró en la oficina, Lucas no pudo evitar sentirse pequeño frente a la imponente figura del empresario. Sin embargo, Roberto lo recibió con una sonrisa cálida, que alivió inmediatamente su tensión. Lucas, he estado pensando mucho en lo que sucedió y en lo que me contaste sobre tu vida, comenzó Roberto, apoyando las manos sobre el escritorio. Alguien como tú, con tanta determinación y principios, merece más que una vida llena de limitaciones. Lucas, sorprendido, no supo qué decir. Quiero ofrecerte una oportunidad continuó Roberto. Quiero ayudarte a construir un futuro mejor. He hecho algunos arreglos para que puedas asistir a una de las mejores escuelas del país. Todos los gastos estarán cubiertos, y no tendrás que preocuparte por nada más que estudiar y crecer. Por un momento, Lucas pensó que no había escuchado bien. La idea de recibir educación, algo que siempre había visto como un sueño distante, parecía casi irreal. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó finalmente, todavía incrédulo. Roberto lo miró con seriedad, aunque su tono era amable. Porque creo en ti, Lucas. Tu valentía me salvó de perderlo todo, y eso no es algo que pueda ignorar. Pero, más allá de eso, veo en ti un potencial enorme. Con las oportunidades adecuadas, estoy seguro de que puedes lograr grandes cosas. Las semanas que siguieron fueron un periodo de transición para Lucas. Al principio, le costó adaptarse a su nueva realidad. Vivir en un entorno donde no tenía que preocuparse constantemente por sobrevivir era algo nuevo para él. Los días de largas horas de trabajo y la constante presión de Marcio parecían un recuerdo distante, aunque las marcas de esa etapa de su vida seguían presentes en su mente. En su nueva escuela, Lucas encontró un ambiente de apoyo y aprendizaje. Aunque al principio se sentía fuera de lugar entre sus compañeros, poco a poco comenzó a destacar gracias a su dedicación y esfuerzo. Cada día se esforzaba más, motivado por el deseo de demostrar que Roberto no se había equivocado al confiar en él. Por las noches, cuando se encontraba solo en su habitación, Lucas reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Pensaba en el joven que había sido, trabajando en silencio bajo las órdenes de Marcio, y en el joven que estaba comenzando a emerger, lleno de esperanza y con un futuro prometedor por delante. Una tarde, mientras revisaba algunos libros de texto, recibió una llamada de Roberto. ¿Cómo va todo?, preguntó el empresario, con el tono cálido que había comenzado a caracterizar sus conversaciones. Va bien, señor Mirabilis. Estoy aprendiendo mucho. Gracias por esta oportunidad, respondió Lucas, con sinceridad. Me alegra oír eso. Pero recuerda, Lucas, esto no es solo para ti. Todo lo que aprendas, todo lo que logres, será también una forma de inspirar a otros. Algún día, quizás puedas ayudar a alguien más, de la misma manera en que yo estoy tratando de ayudarte ahora. Las palabras de Roberto resonaron profundamente en Lucas. En ese momento, entendió que esta nueva etapa de su vida no era solo una oportunidad para él, sino también una responsabilidad. Quería estar a la altura de las expectativas, no solo por Roberto, sino también por el joven que había sido, aquel que había luchado por un futuro mejor, incluso cuando todo parecía en su contra. Habían pasado varios años desde aquel día en que Lucas enfrentó a Marcio y salvó a Roberto Mirabilis de perder su empresa. Durante ese tiempo, el joven había trabajado arduamente para aprovechar cada oportunidad que Roberto le había brindado. Los días de incertidumbre y supervivencia habían quedado atrás,
reemplazados por jornadas dedicadas al aprendizaje, el crecimiento personal y la construcción de un futuro lleno de posibilidades. Lucas se destacó en la escuela. A pesar de haber comenzado con desventajas frente a sus compañeros, su determinación y ética de trabajo lo impulsaron a ser uno de los mejores estudiantes de su generación. Su historia, marcada por la superación y la resiliencia, inspiraba no solo a sus profesores, sino también a otros jóvenes que, como él, enfrentaban obstáculos en sus vidas. Al graduarse, Roberto lo esperaba en la ceremonia, sentado entre los familiares y amigos de los demás estudiantes. Cuando Lucas subió al escenario para recibir su diploma, lo primero que hizo fue buscarlo con la mirada. Roberto, con una sonrisa orgullosa, lo recibió con un aplauso que parecía contener todo el reconocimiento que no se podía expresar con palabras. Después de graduarse, Lucas tomó una decisión que marcaría el siguiente capítulo de su vida. Aunque tenía ofertas de diferentes empresas, sabía que quería regresar a donde todo había comenzado, la Corporación Mirabilis. Para él, no se trataba solo de un trabajo, sino de una oportunidad para devolver lo que había recibido y contribuir al legado de Roberto. Cuando entró nuevamente por las puertas de Mirabilis, ya no era el joven tímido que empujaba un carrito de limpieza por los pasillos. Ahora, Lucas caminaba con confianza, como un hombre formado, listo para enfrentar nuevos desafíos. Su regreso no pasó desapercibido entre los empleados de la empresa. Muchos recordaban al joven trabajador que había salvado a Roberto y se preguntaban qué papel desempeñaría ahora. Roberto, fiel a su palabra, le ofreció un puesto importante dentro de la empresa, jefe del área de desarrollo social. Su tarea no solo sería supervisar los proyectos internos, sino también liderar iniciativas destinadas a apoyar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, algo que resonaba profundamente con la experiencia personal de Lucas. El impacto de Lucas en Mirabilis fue inmediato. Bajo su liderazgo, se implementaron programas de capacitación para empleados de bajos recursos, becas para jóvenes talentosos y oportunidades de crecimiento para quienes, como él en el pasado, habían sido subestimados. Estas iniciativas no solo transformaron la cultura de la empresa, sino que también mejoraron su reputación, convirtiendo Mirabilis en un ejemplo de responsabilidad social en el mundo corporativo. Aunque ahora ocupaba una posición de liderazgo, Lucas nunca olvidó sus raíces. Trataba a cada empleado con respeto, recordando cómo se había sentido años atrás cuando apenas era notado por los demás. Su humildad y empatía lo convirtieron en una figura admirada por todos, desde los altos ejecutivos hasta el personal de limpieza. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, se detuvo un momento para observar el lugar donde solía trabajar. Ver a otros jóvenes desempeñando esas tareas le recordó cuánto había cambiado su vida y lo agradecido que estaba por las oportunidades que había recibido. Roberto, quien seguía al frente de la corporación, observaba con orgullo cómo Lucas se había transformado. En más de una ocasión, comentó a sus socios y amigos que Lucas no era solo un empleado más, sino una prueba viviente de lo que el esfuerzo combinado con la oportunidad podía lograr. Siempre supe que harías grandes cosas, Lucas, le dijo un día durante una conversación en su oficina. Pero debo admitir que has superado todas mis expectativas. Lucas, con una sonrisa modesta, respondió. Todo lo que soy hoy se lo debo a la oportunidad que me dio, señor Mirabilis. Pero ahora quiero asegurarme de que más personas tengan las mismas oportunidades que yo. Roberto asintió, satisfecho con las palabras de Lucas. Sabía que había tomado la decisión correcta al confiar en aquel joven años atrás. El ascenso de Lucas no solo marcó un cambio en su vida, sino también en la vida de muchos otros que encontraron inspiración en su historia. Había pasado de ser una víctima de las circunstancias a un líder que transformaba vidas, demostrando que, con apoyo y determinación, era posible superar incluso las situaciones más difíciles. Mirabilis Corp había encontrado Lucas no solo a un empleado excepcional, sino también a un símbolo de esperanza y redención, alguien que encarnaba los valores que la empresa buscaba promover. El tiempo pasó, y la trayectoria de Lucas dentro de la corporación Mirabilis continuó ascendiendo. Su trabajo incansable, su visión de justicia social y su compromiso con los valores éticos lo llevaron a convertirse en una figura central dentro de la empresa. Después de años liderando proyectos de impacto social, Roberto decidió confiarle una nueva responsabilidad, el cargo de jefe de seguridad corporativa. Eres la persona indicada para este puesto, Lucas, le dijo Roberto el día que le ofreció el cargo. No solo confío en tus habilidades, sino también en tu integridad. Sé que protegerás esta empresa como si fuera tuya, porque en cierto sentido, lo es. Lucas aceptó el desafío con humildad y determinación. Ahora, como jefe de seguridad, tenía la responsabilidad de garantizar que la empresa estuviera protegida, no solo físicamente, sino también en términos de ética y transparencia. Para él,
Este nuevo rol era una oportunidad para devolverle a Mirabilis todo lo que la corporación y Roberto le habían dado: confianza, apoyo y una nueva vida. Una de las primeras acciones de Lucas fue implementar un sistema de denuncias internas que garantizara que ningún empleado, sin importar su nivel, tuviera miedo de reportar irregularidades. También trabajó en políticas que promovían un ambiente laboral más inclusivo y respetuoso, asegurándose de que todos los trabajadores, desde los altos ejecutivos hasta el personal de limpieza, fueran tratados con dignidad. El impacto de sus decisiones no tardó en sentirse. Los empleados comenzaron a verlo no solo como un líder, sino como alguien que entendía sus luchas y preocupaciones, alguien que había estado en su lugar y sabía lo que significaba ser ignorado. Lucas recorría regularmente los pasillos de la empresa, conversando con los trabajadores y asegurándose de que se sintieran valorados. En una de esas caminatas, se detuvo frente a una sala donde un joven trabajador de limpieza estaba concentrado en su labor. Por un momento, Lucas se vio reflejado en él. Recordó sus propios días empujando un carrito de limpieza, lleno de sueños y miedos. Ese pensamiento lo llenó de gratitud y lo motivó aún más a seguir trabajando por un cambio positivo. El vínculo entre Lucas y Roberto se fortaleció con los años. Más que un jefe y un empleado, habían construido una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Roberto a menudo lo invitaba a reuniones estratégicas, valorando sus opiniones y perspectivas. Lucas, a veces pienso en el día en que irrumpiste en esa reunión para detenerme de firmar ese contrato, dijo Roberto una tarde, mientras compartían una conversación en su oficina. En ese momento, no sabía si eras un héroe o alguien fuera de lugar. Pero ahora sé que fuiste lo que esta empresa necesitaba, y lo que yo necesitaba. Lucas sonrió, recordando ese momento con claridad. Fue el día más aterrador de mi vida, señor Mirabilis. Pero también fue el día que cambió todo para mí. Y no solo para ti, Lucas. Cambiaste esta empresa, y también me cambiaste a mí. La historia de Lucas se convirtió en una fuente de inspiración para todos los empleados de Mirabilis. Se contaba en las reuniones de orientación para nuevos trabajadores, como un ejemplo de cómo la valentía y la honestidad podían transformar vidas. Su ascenso, desde trabajador de limpieza hasta líder respetado, era un recordatorio constante de que las oportunidades podían surgir incluso en los momentos más inesperados. En su nuevo cargo, Lucas no solo protegió la integridad de la empresa, sino que también creó un legado de empatía y compromiso. Su historia trascendió los muros de Mirabilis, llegando a comunidades y jóvenes que veían en él una prueba de que era posible superar cualquier adversidad. En el 10º aniversario del día en que Lucas había intervenido para salvar la empresa, Roberto organizó una ceremonia especial en su honor. Frente a cientos de empleados, Roberto tomó el micrófono y dijo: «Hace 10 años, este joven me salvó de cometer el peor error de mi vida. Hoy, quiero que todos sepan que Lucas no solo salvó esta empresa, sino que también le dio un propósito renovado. Gracias a él, somos una corporación más fuerte, más ética y más humana». Lucas subió al escenario, conmovido por las palabras de Roberto. Tomó el micrófono y, mirando a la audiencia, dijo: «No fue solo mi valentía lo que cambió mi vida, sino también la oportunidad que se me dio para demostrar lo que podía hacer. Nunca subestimen el impacto que una sola decisión puede tener, tanto en su vida como en la de los demás». A medida que los aplausos llenaron la sala, Lucas reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un joven asustado y sin esperanza, pero con cada paso, había demostrado que era posible cambiar su destino. Su vida era la prueba de que, con coraje, resiliencia y el apoyo adecuado, incluso los desafíos más grandes podían superarse. ¿Te ha gustado la historia? Entonces no olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos llenos de emoción y aprendizajes. ¡Hasta la próxima!